Buenos días. Mi equipo hablará sobre el complejo quinto mitocondrial y estamos conformadas por Odalis García Razón, Fernanda Hernández Becerra, Edith Alejandra Peña, Mónica Yagüez y yo, Marusel Morgan. Voy a comenzar hablando sobre el ATP sintasa. ¿Qué es el ATP sintasa? Bueno, el ATP sintasa es el complejo enzimático de la membrana mitocondrial interna que utiliza la energía del gradiente protónico para catalizar la síntesis de ATP. O mejor dicho, más fácil, es la enzima encargada de acoplar el transporte de electrones y como ya dije, la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa que está en la respiración celular. ¿Cuál es la función de la ATP sintasa? ¿Cómo funciona de la ATP sintasa? Bueno, lo que pasa es que las coenzimas reducidas de NADH y FADH2 contienen los electrones procedentes de la mayoría de los procesos oxidativos, que estos pueden ser como la glucólisis, la oxidación de piruvato, el ciclo de Krebs, entre otros. 2 electrones se transfieren hasta el aceptor final, el O2, a través de la cadena de transportadores de electrones o cadena respiratoria de la membrana mitocondrial. Estos asociados al transporte de electrones se establece un bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial interna desde la matriz mitocondrial. De este se hace el espacio intermembrana. Y para finalizar, el gradiente de protones genera una fuerza de protón motriz con 2 componentes, que este es el potencial electrónico y el gradiente de protones. La subunidad F0, o subunidad canalizadora de protones, está constituida por 3 tipos de subunidades. La primera, A, una subunidad, B, 2 subunidades, y por último C, de 8 a 15 subunidades dependiendo de la especie. La subunidad A se apoya directamente en el anillo C. Forma 2 semiconductos o semicanales hidrofílicos que no atraviesan por completo la membrana. Por estos canales pasarán los hidrógenos desde el lado P al lado N, sin atravesar la membrana. La subunidad C forma un anillo hidrofóbico que atraviesa la membrana interna mitocondrial. Cada unidad C posee un resto de ASP, el ASP61, en la ATP sintasa bacteriana en el centro de una de las 2 hélices alfa que atraviesan la membrana. El ASP61 de la unidad C interacciona con ARG210 de la unidad A. Por su parte, la subunidad B conecta a F0 con F1 sirviendo de elemento estático durante la catálisis rotacional. Después seguimos con la subunidad F1, también llamada subunidad catalítica. Esta está formada por 5 polipéptidos diferentes. Alfa con 3 subunidades, beta con 3 subunidades y contiene el centro activo. Gamma, una subunidad, que es el eje central rotatorio de la subunidad F1, delta, una subunidad y épsilon, una subunidad. El grueso de F1 está constituido por 3 pares de alfa y beta. La subunidad gamma constituye un largo eje helicoidal que ocupa el centro del hexámetro de alfa 3, beta 3. El anillo C gamma, el tallo gamma épsilon, constituye en la parte móvil del complejo rotor, frente al resto de la molécula que forma la parte estática, estator. Las subunidades beta contienen el centro activo e interaccionan asimétricamente con la subunidad gamma. En el siguiente modelo, las subunidades beta se muestran en estilo wireframe y pueden observarse la localización, la molécula de ATP en el centro activo. Ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de acción del complejo 5. Entonces aquí se va a dar una catálisis rotacional y un mecanismo de cambio de unión. Ahora, en la subunidad catalítica de la ATP sintasa se va a sintetizar ATP de acuerdo con esta reacción. Aquí es la reacción que podemos observar en el recuadro rojo con azul. Entonces, la concentración de H2O en el centro activo es muy pequeña y pues la enzima se une más fuertemente al ATP que al ADP. Todo ello va a hacer que el equilibrio de la reacción se desplace hacia la formación del ATP. Entonces, ADP más P se debe asociar a la subunidad vacía para que se libere el ATP. Ahí se da una rotación en dirección contraria a la síntesis del ATP. Por tanto, la síntesis del ATP en el centro activo de la subunidad beta catalítica no precisa realmente de un aporte energético. Como podemos ver,
a 0 kilocalorías por mol, no existe un aporte energético y la energía es necesaria para que se libere el ATP mediante el mecanismo de cambio de unión y de catálisis rotacional. Continuando con el mecanismo de acción, vamos a hablar un poco del cambio de unión. Pues las subunidades beta de F1 pueden presentar 3 conformaciones diferentes que van a poseer diferentes afinidades por los nucleótidos. Está la abierta O, donde no hay afinidad, y en esta los nucleótidos pueden unirse o liberarse. Está la laxa L, donde hay muy poca afinidad y los nucleótidos quedan retenidos. Entonces aquí es donde se da la unión y la retención del ADP y del fosfato. Y por último está la tensa T, donde hay alta afinidad y es donde se logra sintetizar el ATP. La interacción de cada subunidad beta con la subunidad gamma hace que las 3 subunidades beta no sean equivalentes. La rotación de la subunidad gamma, que gira 120 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, esto es mirando desde la matriz, interconvierten la subunidad beta entre las 3 formas. En la catálisis rotacional se podrían decir que hay varios pasos. Primero, el movimiento de protones a través de la subunidad F0 de la ATP sintasa o ATPasa determina la rotación de la subunidad gamma. Luego, un protón entra en el semiconducto de la subunidad A, que mira al espacio intermembrana. Este es el lado P, el cual es rico en hidrógenos, y pasa desde la arginina 210 de la subunidad A al ácido aspartico 61 de una de las subunidades del anillo C, neutralizando su carga. Cuando la subunidad C une un protón, sufre un cambio conformacional que determina su alejamiento de la subunidad A. El protón inicial, después de dar una vuelta completa al anillo C, se libera a la matriz, el lado N, por el semiconducto de la subunidad A, que mira a la matriz. En definitiva, la fuerza protón motriz determina la rotación del anillo C, que a su vez provoca el movimiento de la unidad gamma, que a su vez modifica la conformación de las subunidades beta. Se necesita bombear 3 hidrógenos para que la subunidad gamma gire 120 grados y se libere una molécula de ATP. Como resumen, en los otros complejos mitocondriales, los protones han sido bombeados de la matriz al espacio intermembrana. Pero en el caso del complejo 5, los protones van a ser bombeados bruscamente del espacio intermembrana, es decir, el lado P que se muestra en la imagen, a través del canal F0 hasta la matriz mitocondrial, que es el lado N. Esto va a ocasionar que al pasar bruscamente se muevan las aspas de la enzima sintasa, provocando la fosforilación del ADP que generará ATP, y este se da en la subunidad F1. Entonces, podríamos decir que la función de la fuerza motora de los protones en sí no es la síntesis de ATP, sino la liberación de la sintasa.